Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ¿Cómo están? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ahora sí vamos a empezar, inshallah. Esta clase es para hablar sobre Jesús en el Islam, que la pasa con él, para hablar sobre nuestra creencia sobre Jesús, sobre María y sobre la familia, sobre esa familia como tal, por la fecha en la que estamos. Estamos en diciembre y es un momento en el que la mayoría de las personas con las que convivimos, que son cristianas o católicas, como le quieran llamar, están festejando o celebrando el nacimiento de Jesús. Entonces es importante que como musulmanes podamos conversar con ellos y mostrarle a las personas cuál es la visión islámica sobre la vida de Jesús. Es muy bonita, es muy importante, y aunque tal vez muchos de ustedes la conozcan, pero es bueno hacer un repaso. Creo que ya podemos empezar, inshallah. Bueno, lo primero que tenemos que mencionarle a las personas es que no solamente Jesús, que la pase con él, es importante en la religión o en la historia islámica, ni siquiera en el mismo Corán, sino que toda su familia, tanto su madre como su abuela y su abuelo. También en el Corán se habla sobre el abuelo de Jesús, sobre la abuela de María, y son historias muy bonitas. Entonces, como musulmanes no solamente creemos en Jesús y que la pase con él y seguimos a Jesús, sino que también creemos y conocemos la historia de su madre, que se menciona mucho en el Corán, y la de sus abuelos también se menciona en el Corán. ¿Por qué decimos sus abuelos? Porque el abuelo de Jesús se llamaba Imran, y Imran es el nombre de una sura del Corán, Al-Imran, en la número 3, que es la familia de Imran. Así que yo he escuchado a muchos musulmanes decir, en el Corán hay una sura que tiene el nombre de María en relación a la madre de Jesús, pero se les olvida mencionar que también hay una sura que lleva el nombre de los abuelos de Jesús, que es la familia de Imran. Imran era el esposo de Hanna y ellos eran los abuelos de Jesús, los padres de María. Dios dice en el Corán, Dios escogió a Adán, a Noé, a la familia de Abraham y a la de Imran de entre todos los seres. Imran no era un profeta, pero era una persona buena, era una persona noble. Y vean cómo Dios lo menciona aquí, lo estoy leyendo para no equivocarme. Dice, Dios escogió a Adán, a Noé, a la familia de Abraham y a la de Imran de entre todos los seres. Familias descendientes unas de otras, Dios todo lo oye y todo lo sabe. Aquí Dios menciona que la familia de Imran son familias que fueron bendecidas por Dios, que fueron escogidas por Dios, y las relaciona con Noé y Abraham, que son de los profetas más importantes. Ellos querían tener un hijo y Hanna, o Ana como se le conoce en español, ella queda embarazada. Cuando ella queda embarazada o se ve embarazada, ella hace una súplica a Dios. Ella pensaba, y la mayoría de las personas pensaban, que ella iba a tener un hijo varón, que iba a ser el Mesías. Todos ellos estaban esperando al Mesías en ese momento, pero no pasó como lo que ellos querían que pasara. Ella queda embarazada, y mientras estaba embarazada ella hizo una súplica muy bonita. Se las menciono rápidamente como se menciona en el Corán. Cuando la esposa de Imran dijo, Señor mío, he realizado el voto de entregar a tu exclusivo servicio lo que hay en mi vientre. Acéptalo de mí. Tú todo lo oyes, todo lo sabes. Entonces ella queda embarazada y ella hace una súplica, le pide a Dios
que acepte lo que tiene en su vientre, que lo ponga a su servicio. Es decir, ella esperaba un varón que fuera un profeta o que sirviera a Dios tanto dentro como fuera del templo sagrado. ¿Qué pasa cuando ella da a luz? Ella no da a luz un varón, da a luz una niña, una hembra. Y Dios lo menciona en el Corán, lo recuerda en el Corán cuando dice, que te me del dedo, cuando dice, Señor mío, he tenido una hija. Y Dios le responde, y Dios bien sabía lo que había concebido. O sea, ella no le dijo algo nuevo a Dios, no le mencionó algo a Dios que no conocía. Él sabía que ella tenía en su vientre una hija, pero ella lo dice por sorpresa y dice, no puede servirte una mujer en el templo como lo habría hecho un varón. La he llamado María y te imploro que la protejas a ella y a su descendencia del maldito demonio. Ella, al ver que tiene una hija, se da cuenta que no era el profeta que ella esperaba que iba a nacer, que no iba a ser el Mesías, pero aún así le pide a Dios que la proteja a ella y a su descendencia del demonio. ¿Cuál fue la respuesta de su Señor? La respuesta de su Señor fue muy bonita. Dijo, el Señor la aceptó complacido, no solamente la aceptó, sino que la aceptó complacido e hizo que se educase correctamente y la confió a Zacarías. Aquí hay una historia muy bonita. Cada vez que Zacarías ingresaba al templo, la encontraba provista de alimentos y le preguntaba, María, ¿de dónde obtuviste esto? Ella respondía, proviene de Dios, porque Dios provee sin medida a quien quiere. Entonces vean esto, Zacarías la cuidaba en el templo y él le llevaba comida, pero cada vez que él le llevaba comida encontraba que ella ya tenía comida con ella y nadie podía habérsela dado porque solamente él tenía acceso al lugar donde estaba María. Y aparte de eso, la comida que tenía María no era de la época ni el lugar, es decir, si era verano ella tenía comida de invierno, si era invierno ella tenía comida que estaba presente en verano. Entonces eso sorprendió mucho a Zacarías y le preguntaba, María, ¿quién te dio esto? Y ella decía, me lo concedió Dios, Dios provee a quien quiera sin medida. En ese momento Zacarías hace una súplica. Zacarías quería algo, él quería tener un hijo y él hace una súplica. Se las menciono como se menciona en el Corán porque la historia es interesante. Eso se encuentra en la sura 19. Eso se encuentra en la sura 19 cuando Dios dice en el Corán, este es un relato de la misericordia que tu Señor tuvo con su siervo Zacarías, cuando invocó a su Señor en secreto y dijo, Señor mío, mis huesos se han debilitado y mi cabeza se ha llenado de canas, y mis ruegos nunca fueron rechazados. Temo por la fe de mi familia tras mi muerte, pues mi mujer siempre ha sido estéril. Concédeme un hijo que me suceda y herede la profecía de la familia de Jacob. Oh Señor mío, hazlo uno de aquellos con los que tú estás complacido. Entonces Zacarías él quería tener un hijo y él creo que hay problemas con el audio. Él quería tener un hijo, pero él era anciano y su esposa era estéril. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que ya es anciana y aparte su esposa es estéril y quieren tener un hijo? Estaban completamente sin esperanzas, no sabían qué hacer, pero en ese momento cuando María le dijo a Zacarías, Dios provee a quien quiera sin medida, Zacarías se da cuenta que si él quiere algo, él se lo tenía que pedir a Dios, y eso fue lo que hizo. Pero otro punto importante aquí es que vean que la súplica de Zacarías se hizo en secreto, y eso es muy importante a la hora de hacer súplicas a Dios. Ahora, no sé por qué moda, pero la mayoría de las personas que hacen súplicas la hacen en público, las publican en sus estados, en sus redes sociales. Señor, te pido esto, Dios, concédeme esto, Dios, gracias por aquello, cuando la súplica más sincera o más importante entre el siervo y su Señor es la que se hace en secreto.
Y por eso Dios menciona, este es un relato de la misericordia que tuvo tu Señor con su siervo Zacarías cuando invocó a su Señor en secreto. Así que lo que le quieran pedir a Dios, lo que quieran que Dios les concede, pídanlo en secreto. No es necesario divulgar las súplicas o publicar las súplicas para que otras personas las vean. Ahí se pierde la sinceridad, se pierde esa conexión privada entre tu Señor y tú, y tal vez pueda llegar a entrar hasta la hipocresía en la misma. Es decir, hay personas, no todas, solamente Allah sabe lo que hay en los corazones, pero hay personas que por hacer eso convierten una adoración tan importante, tan íntima, que es la súplica, en algo para mostrarse ante las personas, para aparentar ante las personas, para aparentar ser religioso, para aparentar y cosas así, aunque solamente Dios es el que conoce los corazones. Entonces, Zacarías quería un hijo, su mujer era estéril, y se lo pide a Dios en secreto. Pero también vean otro secreto de esta súplica. Hay personas que cuando piden algo les falta algo en su súplica. ¿Por qué estás pidiendo lo que estás pidiendo? Hay personas que piden riqueza, hay personas que piden salud, cosas así, pero a veces es necesario que seas específico en lo que estás pidiendo y por qué lo estás pidiendo. Entonces, Zacarías dice, concédeme un hijo que me suceda y herede la profecía de la familia de Jacob. Oh Señor mío, hazlo uno de aquellos con los que tú estás complacido. O sea, Zacarías, aparte de pedir el hijo, pide un hijo que sea profeta y pide un hijo del que Dios esté complacido. Dios le responde a través del ángel Zacarías, te albrizo con un hijo, el que pondrás por nombre Juan. Nadie ha sido llamado así antes que él. En árabe se dice Yahya, en español lo traducen como Juan, y fue la primera persona en llamarse así. No fue Zacarías que le escogió el nombre, sino que fue Allah que le escogió el nombre. Entonces nace Yahya. Él fue menor que Jesús, y después pasa la historia, esta historia muy bonita de cuando María queda embarazada. También se menciona en el Corán en dos situaciones, en dos partes. Está en la sura 3, la familia de Embrán, que como les mencioné al principio, es la sura que habla sobre la familia de María, sobre los padres de María, los abuelos de Jesús, y también está en la sura 19, que es la sura de María. Es muy importante esto, cuando tú le mencionas a una persona que en el Corán está la sura llamada la sura de María por María, la madre de Jesús, y le mencionas que también hay una sura que se llama Al-Imran, o la familia de Imran, que eran los abuelos de María, eso capta la atención de las personas, porque le demuestras que tanto Jesús como María y hasta sus abuelos eran personas o son personas que son importantes para los musulmanes. En la Biblia no hay un versículo, no hay un capítulo o un salmo o un evangelio que haga alusión a la familia de Jesús con tanto detalle como lo hace el Corán. Esto es algo muy importante si es que quieres conversar con una persona que es cristiana. Bueno, con lo del embarazo de María se menciona, Dios dice, y recuerda a Muhammad la historia de María que se menciona en el libro, cuando se apartó de su familia para retirarse a un lugar al este, y puso un velo para apartarse de la vista de los hombres de su pueblo. Entonces le envié a mi ángel, quien se le presentó con forma humana, y ella dijo, me refugio en el compasivo de ti, si es que tienes temor de Dios. Le dijo, soy un enviado de tu Señor para agraciarte con un hijo puro. Ella dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si no me he tocado ningún hombre, ni he fornicado? Le dijo el ángel, así será, pues tu Señor dice, eso es fácil para mí, lo convertiré a tu hijo en un milagro y una misericordia para la humanidad, y es un asunto decretado. Entonces queda embarazada María, se cumple el decreto de Dios, y posteriormente se narra el nacimiento de Jesús en la misma sura. Hay un versículo que dice, cuando se sintió embarazada decidió retirarse a un lugar apartado, y los dolores de parto la llevaron junto al tronco de una palmera, y exclamó, preferiría haber muerto antes que esto, y así hubiera sido olvidada completamente. Esto es algo que si lo utilizamos podemos mostrarle a las personas que María era
aparte de ser una mujer que era creyente, que era devota, pero no dejaba de ser un ser humano que tenía miedo, que sentía temor y cosas así. Entonces ella estaba aterrada, aunque lo que estaba haciendo era una misión divina, o sea, haber quedado embarazada sin que un hombre la haya tocado, o que fuera un ángel que le anunció el embarazo, pero ella estaba aterrada, ella estaba asustada. Y esa es una característica humana. Ella estaba pasando por algo que nunca había pensado que pasaría, y tenía miedo. Eso es como cuando al profeta Muhammad, que la pasé con él, se le reveló el Corán por primera vez. ¿Cuál fue su reacción? Huir corriendo, huir llorando y decirle a su esposa: tápame, cúbreme, arrópame. Es porque ellos eran seres humanos, y estos versículos como tal demuestran su condición humana, y hacen ver que más allá de que María parezca una mujer que no era valiente, cosas así, la hace sentir más cerca de las personas. O sea, ella era un ser humano. Otro punto importante, bueno, después pasó lo del embarazo. No lo voy a leer ni se lo voy a contar aquí porque está en el Corán, solamente estoy leyendo, pero sí es bueno que le mencionen a las personas que el primer milagro de Jesús fue hablar siendo un bebé, y eso está en el Corán. Se lo pueden leer. Es muy importante que se familiaricen con el Corán cuando estén haciendo da'wah o cuando estén contándole a una persona sobre la religión. No solamente decir: en el Corán dice esto, y empezar a buscar por todas partes, o yo creo que dice esto, o yo leí en alguna parte. No, eso te resta credibilidad. Familiarízate con el Corán. Y no es que te lo memorices, pero al menos tienes que tener identificados los versículos que vas a usar para que los puedas buscar y acceder a ellos rápidamente. Entonces, eso pasó con Jesús. Él habló siendo un bebé, él habló en la cuna. Y vean algo, hace un tiempo, o hace unos días, yo estaba hablando con una persona cristiana sobre María, precisamente. Ella era una mujer que no era musulmana. Alhamdulillah, hizo la shahada, pero ella me dijo que ella veía a la Virgen María como un ser puro, como una mujer puro, como una mujer creyente, pero que a ella nunca le gustó el hecho de que fuera adorada, de que fuera santificada, de que se le pusieran los altares y cosas así. Y una de las cosas que le dije que a ella le convenció mucho, y se los comparto a ustedes, es que nosotros cuando hablamos de María no decimos la Virgen María. Hay muchas personas que sí lo dicen, pero no es que esté mal decirlo, pero como musulmanes no la identificamos tanto así como la Virgen María, sino que decimos María, o la mamá de Jesús, o cosas así. ¿Por qué no mencionamos tanto la palabra Virgen María? Aunque ella era virgen, aunque ella era señorita, porque ella no se casó y no había fornicado nunca, pero la virginidad de ella no era lo que la hacía a ella tener la posición, o tener o tener el grado tan alto que ella tenía. Ella no tuvo un grado tan alto solamente porque era virgen. Incluso cuando Dios menciona eso en el Corán, no menciona su virginidad, sino, a ver, déjame buscarlo por aquí. Por aquí está. Cuando Dios habla con María, o habla de María, dice: y recuerda cuando los ángeles dijeron: María, Dios te ha elegido por tus virtudes y te ha purificado, te ha elegido entre todas las mujeres del mundo. Vean que dice por tus virtudes, no dice por tu virginidad. Es decir, una mujer porque sea virgen no significa que es buena, y una mujer porque no sea virgen no significa que es mala. Entonces es muy importante aclararle esto a las personas, el por qué no mencionamos tanto la palabra, o cuando hablamos de María, que la pasé con ella, no mencionamos siempre la Virgen María. Porque la virginidad, aunque es es un atributo positivo, porque indica que la persona, mientras está soltera, se ha abstenido de fornicar, de hacer cosas malas, pero como tal, no porque sea virgen significa que es buena, y no porque no sea virgen significa que ya no sea buena.
Entonces Dios dice en el Corán, y recuerda cuando los ángeles dijeron, María, Dios te ha elegido por tus virtudes. Incluso usa una palabra en plural, tus virtudes, o sea, todas las cosas buenas que tenía María. Entonces, ¿quién es María? Para nosotros era la mejor mujer que ha habido en la tierra, la más creyente, la más devota, la más temerosa a Dios, la que tenía más fe, y fue la mujer que Dios escogió para llevar a cabo el milagro del nacimiento de Jesús. No es necesario mencionar que ella era virgen, o sea, se sabe que mencionamos que era virgen por el hecho del nacimiento milagroso de Jesús, pero no es necesario mencionar que ella es virgen para decir que ella era una buena mujer o que era una mujer piadosa, cosas así. ¿Okay? Una diferencia entre el cristianismo y el islam es que nosotros no creemos en la figura de José el carpintero. En los católicos sí se habla mucho de él, pero en el Islam no. María era soltera, ella no estaba casada. Y si hubiera estado casada con José el carpintero, ¿qué sentido tendría decirle virgen o que ella tuvo a Jesús sin la participación de un hombre si estaba casada? ¿Qué credibilidad podríamos darle a una persona, a una mujer que diga, yo estoy casada, este es mi esposo y tuve un hijo y soy virgen? La mayoría de las personas va a decir, imagina aquel tiempo que no había tecnología ni estudios para confirmar la virginidad. Pero ¿qué diría una persona? No, es mentira, tú estás casada, ese es tu esposo, ese es el papá del niño. Ella era soltera, ella no estaba casada con nadie que se llamaba José, que era carpintero. Entonces es muy importante esta diferencia entre las dos religiones. Bueno, de resto ya saben lo que pasó. Nació Jesús de manera milagrosa, habló siendo un bebé de manera milagrosa e hizo una serie de milagros. La mayoría de los milagros que hizo Jesús estaban relacionados con temas de salud. Por ejemplo, él dijo, voy a curar al ciego de nacimiento, voy a curar al leproso, voy a revivir al muerto. Cada profeta hacía milagros relacionados a el pueblo en el que estaba y relacionado al conocimiento del pueblo en el que estaba. Por ejemplo, Moisés, los milagros de Moisés eran relacionados a la magia. O sea, él tiraba su vara, se convertía en serpiente o metía su mano en el bolsillo y salía blanca, porque la gente de Faraón eran expertos en magia y Moisés vino a demostrarles que el poder de Dios era superior al de los magos. En el tiempo de Jesús, en aquel tiempo eran expertos en medicina, sabían mucho de medicina, y los milagros de Jesús estuvieron relacionados con la medicina. Curó al ciego de nacimiento, curó al leproso, revivió al muerto. Todas estas cosas que hizo eran relacionadas a medicina y era para demostrarle a los demás que a pesar de su conocimiento Dios era el más sabio. En el tiempo del profeta Muhammad, que la paz sea con todos los profetas, ellos eran expertos en el idioma árabe, y el Corán, el milagro permanente del profeta, que la paz sea con él, fue el Corán, que fue revelado en un estilo inigualable, en un estilo insuperable y en un estilo que desafiaba todos los conocimientos de idioma que tenían las personas, y hasta hoy en día se mantiene el desafío presente. Cuando Dios dice, si no creen en lo que le he revelado a mis siervos es verdad, traigan una sura igual si es que son creyentes. Después de que le expliquen a las personas cuál es la posición de Jesús en el Islam y de que Él nació de manera milagrosa, de que estamos muy cercanos a Él, de que el amor que sentimos por Él y la admiración no es solamente a Jesús, sino también a sus padres y a sus abuelos que se mencionan en el Corán. Recuerden, hay 2 suras que tienen que ver con Jesús y su familia. Uno es la 19, la sura de María, y la sura 3, que es la familia de Abraham, el abuelo de María. Explíquenle nuestra creencia sobre Él. Creemos en Jesús como un siervo y mensajero de Dios, como el Mesías. ¿Qué significa el Mesías? El ungido, el que fue enviado con una misión específica. También dicen que el Mesías, que en árabe se dice Masih, es del verbo masaja, que era tocar, que él hacía milagros tocando a las personas. Pero el ungido es como el elegido, es una palabra, el Mesías se traduce como el Mesías, que significa el ungido. Si hablan con una persona cristiana, le pueden mencionar que la visión que ellos tienen sobre Jesús
no es correcta desde el punto de vista lógico y moral. Por ejemplo, los cristianos dicen en esta fecha que Jesús es el Hijo de Dios, que nació tal día y por eso es lo que festejan. ¿Por qué nosotros no decimos que Jesús sea Hijo de Dios? Dios describe a Jesús en el Corán, en la Sura 3, dice: ciertamente el ejemplo de Jesús es como el de Adán, a quien creó de barro y luego le dijo sé y fue. Dios compara a Jesús con Adán. ¿Por qué? Porque Adán no tuvo padre ni madre y Jesús no tuvo padre, pero sí tuvo madre. Entonces decimos, no es que Dios engendró a Jesús, sino que Dios creó a Jesús en el vientre de María. Así como creó a Adán sin padre ni madre, Él creó a Jesús sin la participación de un padre. También hay que decirle a las personas que nosotros no decimos que Jesús sea Hijo de Dios porque Dios no tuvo una relación sexual ilícita con María, ni se casó con María y concibieron un hijo. O sea, eso es algo que no cabe en la lógica, que no es correcto decirlo sobre Dios, que Él tuvo relaciones íntimas con una mujer de su creación, ni que se casó tampoco. Entonces, no hay forma de que Jesús haya sido concebido por Dios, sino que fue creado por Dios. Y cuando Dios decreta algo, solamente le dice sé y es. Así que en esto se demuestra el poder de Dios. Él creó a Jesús en el vientre de María, cuando dijo sé y fue. Dios dice también en el Corán, lo describe como un ruh minhu, un espíritu proveniente de Dios. También para los que han estudiado el cristianismo o los que antes fueron cristianos, en la Biblia dice: de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados para que el que crea no se pierda y sea salvo. Entonces yo le pregunto a las personas, como ex evangélico, yo le pregunto a las personas, la explicación que dan es que antes, cuando una persona cometía un pecado, hacía un pecado, tenía que ofrecer un sacrificio para que ese pecado fuera perdonado, un cordero y cosas así. Pero como hubieron tantos pecados en la tierra, hizo falta un sacrificio mayor. Y Dios nos amaba tanto que mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y esa es la creencia de los que hablan sobre la Trinidad. ¿Qué tiene de malo eso? Pareciera una muestra de amor muy grande, que Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados para que nosotros nos salvemos. Pareciera muy bonito, pareciera muy amoroso, pero te pregunto, ¿acaso Dios necesita matar a alguien para perdonarte? Dios necesita hacer correr sangre para perdonar a alguien. ¿Y qué pasaría si una persona me hace daño, me hace alguna ofensa, me hace daño en algo y me pide perdón y yo le digo: yo te perdono, no hay problema, pero para demostrarte que te perdono realmente voy a traer a mi hijo y le voy a cortar el cuello? ¿Quién va a decir qué bueno es su perdón, qué sincero fue su perdón, qué grande es esa persona, qué fe tan fuerte tiene? Nadie. O termino preso, o termino muerto, o me meten preso y después me matan, o lo que sea, pero nadie va a aceptar que yo haga eso, que yo mate a mi hijo o a mi hija para perdonar a otra persona. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Y si yo, como ser humano incapaz, imperfecto, que me hace falta, que no tengo capacidad ni poder, sino que soy un ser humano débil, no necesito matar a alguien para perdonar, porque Dios, que sí es todopoderoso, que sí es misericordioso, tendría que matar a alguien para perdonarme a mí? Aparte, los pecados que se han hecho antes de Jesús, si los comparamos con los que se han hecho después de Jesús, que la pasa con él, vemos que los que se han hecho después de Jesús son mucho más graves, son mucho peores que los que se hicieron antes de Jesús. Entonces haría falta que Dios tuviera otro hijo también para que lo mandara a morir por nuestros pecados, ¿no? Entonces no tiene sentido, no tiene razón de ser. Dios no va a castigar a una persona inocente por el pecado de otra persona. Cada relación, cada juicio es individual. Tu relación con Dios es individual y tú vas a rendir cuentas únicamente tú por los pecados que hiciste. Ningún padre castigaría a un hijo por el pecado de que haya hecho el hermano. Entonces, ¿por qué Dios castigaría a uno por los pecados de los demás? Otra creencia que dicen es que
nosotros nacemos con el pecado original y que Dios nos perdonó a través de Jesús, a través del sacrificio de Jesús. Tampoco tiene sentido, porque los que hicieron el pecado en el paraíso fueron Eva y Adán, y aparte ellos se arrepintieron y Dios los perdonó. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Dios los perdonó no fue sincero, no los perdonó de verdad, sino que los perdonó, pero no sentía el perdón sincero en su interior. ¿Y qué pasó con todos los profetas anteriores a Jesús, que Dios les revelaba mensajes, que Dios les decía que los perdonaba y cosas así? ¿Acaso no fue sincero, sino hasta que vino Jesús y ahí fue que nos perdonó el pecado original? No, nada de eso tiene sentido. Entonces, con una explicación sobre esto y contándole a las personas la historia de Jesús, que la pasa con él como se menciona en el Corán, y contándole la historia de María, contándole la historia de la familia de Jesús, de los abuelos de Jesús, podemos influir positivamente en las personas. Si se quieren hacer musulmanes o no, eso no depende de nosotros. Cada quien toma su decisión y Dios guía a quien quiere y desvía a quien quiere. La guía no está en nuestras manos, sino que está en manos de Dios. Pero nuestro trabajo es dar el mensaje, mostrar la verdad. Y aférrate al Corán o apóyate en el Corán y cuéntale a las personas estas cosas y vas a ver que los resultados van a ser importantes, van a ser diferentes. Hay muchas personas que al escuchar lo que Dios reveló en el Corán sobre Jesús se ponen a llorar, se les salen las lágrimas de los ojos porque reconocen que es la verdad. Entonces, no le niegues a nadie esta información, no le niegues a las demás personas que, sobre todo en esta fecha, están tan interesadas en conocer o están tan interesadas en pensar y en recordar a Jesús. No le niegues a ellos estas historias tan bonitas que Dios menciona en el Corán sobre Jesús. Compártelas, comparte el conocimiento, pero con mucha educación, con mucha tolerancia. No es que le vayas a decir a esa persona, tú eres un idólatra, tú que dices que ese que tú dices que es el Hijo de Dios no es así, cosas así. No, esa no es la manera en el que un musulmán explica la religión. Tiene que ser lo más tolerante posible, lo más delicado posible y sobre todo tener mucha paciencia con las personas. Si creen en ti o no creen en ti, eso no te importa, eso no tiene que importarte. Tiene que importarte es que crean en Dios y en lo que Dios reveló. Eso es el verdadero interés que debes tener. Y si no creen en ti, no es que te están rechazando a ti, están rechazando la creencia en Dios. Así que no te lo tomes como algo personal, ni marques diferencias ni distancias con las personas. Bueno, creo que con esto terminamos. Ahora es que están entrando personas, pero igual la clase queda grabada. Inshallah la pueden ver si les interesa, y si no, conocen a alguien que quiera conocer la historia de Jesús y María en el Corán, le pueden dar el link de la charla para que lo escuchen luego. Inshallah muy pronto vamos a tener más clases de forma más seguida, de forma más recurrente, y vamos a hablar también sobre muchas más cosas sobre Navidad y diciembre. Es muy importante ahora saber cómo actuar en esta fecha en la que toda la familia se reúne, en la que todo el mundo habla de Navidad y cosas así. ¿Qué hacemos nosotros como musulmanes en ese caso? ¿Cómo vamos a hacer para o qué podemos hacer, qué no podemos hacer? Inshallah vamos a hablar de eso en unos días. Espero que les haya gustado. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. Creo que no, pero cualquier cosa, si voy a esperar un minuto por si alguien quiere preguntar algo. Si no, entonces seguimos. A ver, ¿de dónde nos están viendo? Conozco a varias personas de aquí. Hermana Estefanía ¿de dónde es? De Táchira. Walker de aquí de Margarita. O no sé, los demás. Sheikh Hussam de Brasil. Esta es mi mamá. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces
estamos inshallah atentos a la próxima charla, inshallah. Cualquier error es de mi parte, cualquier acierto viene de Allah y solamente a él se le agradece. Nos vemos en una próxima conferencia. Assalamu alaikum wa rahmatullah.